Buenos días, sus señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo este nuevo capítulo titulado Persecución religiosa en México. Resaltar en primer lugar unas palabras del presbítero católico Nicolás Marín de Negueruela, quien en 1928 escribió La verdad sobre México, obra en la que analiza una de las persecuciones religiosas más violentas de la historia contemporánea. La desconocida Guerra de los Cristeros, también llamada Guerra Cristera o Cristiada, dado que el ejército improvisado de católicos que se levantaron contra el gobierno mexicano lo hicieron al grito de ¡Viva Cristo Rey! Esta guerra cristera se desarrolló entre 1926 y 1929 y fue el resultado de años de políticas anticatólicas, como veremos a continuación. Y esto escribía el sacerdote Nicolás Marín en su obra La verdad sobre México. De una parte, el presidente de México, Plutarco Elías Calles, y sus agentes diplomáticos en el extranjero nos están repitiendo sin cesar y en todos los tonos que en México no hay persecución religiosa de cultos ni de fieles, que lo que hay es solamente rebeldía obstinada de los católicos y principalmente del clero a los preceptos de la Constitución de 1917, vigente en aquel país. Más aún, el ministro de México en Madrid, el poeta y médico Enrique González y Martínez, ha declarado que en México ni siquiera existe problema religioso. Al igual que sucedió en la Segunda República Española, a lo largo de la historia del México independiente encontramos a ideólogos y políticos que deciden legislar en una dirección anticatólica, aunque dicha dirección atentara contra la realidad histórica y social de México. Subrayaremos, por ejemplo, que el censo de 1910 en México daba los siguientes números de creencias religiosas. Católicos, 15.033.176. Protestantes, 68.839. De otras religiones, 33.343. No declararon religión, 25.011. Tampoco debieron calcular bien estos ideólogos y políticos, o quizás si lo hicieron habría que escuchar a Benito Juárez hablando en relación al protestantismo. Bueno, como digo, tampoco debieron calcular bien el hecho de que el debilitamiento de la Iglesia Católica facilitaría el acceso, la entrada de otros credos religiosos, en particular protestantes, como he dicho, con el evidente interés geopolítico que ello conlleva. A este respecto, será conveniente dedicar algún capítulo a estudiar las actividades del Instituto Lingüístico de Verano, proyecto que bajo la apariencia de una institución técnico-científica facilitó la penetración de misiones evangélicas por toda Hispanoamérica, desde 1930 en adelante, con la traducción a las lenguas indígenas del Evangelio de los evangélicos. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Hasta tal punto se habían recrudecido en México las políticas anticatólicas durante esos años que el fundador del Instituto Lingüístico de Verano logró convencer al presidente Lázaro Cárdenas de que podría contrastar la influencia de la Iglesia Católica en las poblaciones indígenas gracias al Evangelio de los evangélicos, traducido a las lenguas indígenas por los misioneros norteamericanos de su instituto. Recuérdese asimismo el dicho del presidente Roosevelt: para la penetración pacífica de México es necesario antes descatolizarlo. Turn these people for their past. Bueno, mejor léanlo ustedes en pantalla. Apartad a estas gentes de su pasado.
Es lo que repetía la Iglesia metodista en multitud de hojas volanderas repartidas entre el pueblo. También el militar y periodista español Tirado y Rojas, tras ser expulsado de la masonería por denunciar el filibusterismo que se practicaba en las logias cubanas, publicó lo siguiente a finales del siglo XIX. Quien dice español dice católico. Y por eso era indispensable a la realización de los siniestros planes de las logias que nuestro pueblo dejara de ser español para que dejase de ser católico. Las políticas anticatólicas alcanzaron su apogeo en la Constitución mexicana de 1917, también conocida como la Constitución de Querétaro. Una constitución, al igual que la española de 1931, fuertemente influida por los prejuicios ilustrados y masónicos, que interpretaban a la Iglesia Católica como una institución anticientífica y retardataria, es decir, lo de siempre, bla, bla, bla. A este respecto, el ya citado Nicolás Marín diría: es más noble declarar sin ambajes que el intento de los constituyentes de Querétaro fue organizar la tiranía de un pueblo que no los había elegido, que abominaba sus ideas y sentimientos, que carecía de medios para rechazar la brutal opresión de la fuerza que lo encadenaba. A continuación realizaré un breve recorrido por los principales hitos anticatólicos que marcarían la vida política, social y religiosa de México, desde su constitución como nación independiente del Imperio Español. Pero antes de comenzar debo introducir una nota aclaratoria, no solamente de cara a este capítulo, sino en relación a la temática que estoy abordando en esta tercera temporada del canal. Porque vamos a consagrar a nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Uno de los objetivos es reconocer la importancia que tiene la religión, esto es, evidenciar que no es sencillo deshacerse de ella, como tantos y tantos han pretendido a lo largo de la historia. Como ejemplo reciente tenemos la ceremonia de toma de posesión del presidente AMLO en México, recibiendo el poder de unos líderes indígenas. De todos los pueblos, para que usted regrese nuevamente y con esta fuerza del universo. Un escenario que le da la espalda a la catedral y que está tejido en su adorno con hojas de maíz. Y están pasando estos sacerdotes y médicos, ¿no? de flores y los están purificando con humo de copal y con plantas, con hierbas sagradas. Por un lado, por tanto, hay que reconocer las dificultades objetivas internas de los fenómenos políticos y religiosos, así como las contradicciones que se dan entre las instituciones. Reconocer también que aunque el grado de racionalidad del catolicismo es superior al del islamismo y al del protestantismo, tan peligroso es caer en la teocracia islámica como caer en las posiciones hipócritas protestantes y su reduccionismo a la escala individual o pretender una especie de teocracia católica. Igual de anacrónico y peligroso es sucumbir desde posiciones católicas a una especie de nostalgia del antiguo régimen, o pretender reconstruir el Imperio Español, una realidad histórica ya clausurada. Desde posiciones ateas, ya lo he dicho en más de una ocasión, yo puedo perfectamente tomar partido por el catolicismo, sobre todo por su alto grado de racionalidad frente al islamismo y el protestantismo, y también porque la política real nos demuestra que la religión no es una magnitud despreciable en la actual dialéctica de clases, de estados y de imperios. El párroco de Socoa en los años más duros de ETA era el padre Larzábal, un clérigo que defendía las posturas más radicales de la banda armada. Este sacerdote se encargó de oficiar funerales en memoria de etarras, entre ellos el de Chiquía, el primer cura pistolero de ETA que fue abatido a tiros por la Guardia Civil en 1973. Pero no podemos olvidar, por ejemplo, los esfuerzos de la Iglesia Católica por acabar con los estados. En España tenemos el ejemplo del apoyo histórico de ciertos grupos católicos a los nacionalismos fraccionarios, en un intento de acabar con el Estado liberal y con su principal logro, la nación política, para recuperar no sé qué prebendas históricas y regresar a los particularismos propios del antiguo régimen. Pues misa, si quieres, sí que le podemos pero no me asegura lo de
Lo eso es que no solemos dar las calificaciones. Cuando es funeral, sí. Yo es que lo llevo todo tan mal y estoy tan mal que si no dicen muerto por ETA, prefiero no hacer la misa aquí. Es una cuestión de equilibrio provincial. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que en el conflicto mexicano de la Cristiada, donde operó mucho el protestantismo yanqui, pero también el proceso revolucionario ruso, los clérigos intentaron recuperar posiciones propias del antiguo régimen, esto es, ciertos derechos perdidos o cedidos según ellos. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña aclaración para evitar confusiones porque este es un tema muy difícil. Y ahora adelantaré que el problema religioso en México se asienta en 4 aspectos fundamentales. Hay más, por supuesto, pero yo voy a resaltar 4. Jacques René Hebert hace una nueva propuesta: la descristianización. En plena crisis de la guerra y en plena rebelión interna, la gente empieza a decir que la culpa de todo la tienen los curas, la religión. En primer lugar, el jacobinismo heredado de la Revolución Francesa, que aletargado durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, había ido adquiriendo cada vez mayor importancia, especialmente bajo la influencia del ideólogo Gabino Barreda, que entendía que la educación en manos de la Iglesia era, en esencia, un adoctrinamiento oscurantista, del cual había que liberar a los mexicanos, en nombre de los principios positivistas del amor, el orden y el progreso. En segundo lugar, la Revolución Española con la Constitución de 1812, que depositaría la soberanía en la nación y sentaría las bases del progreso tecnológico industrial. En tercer lugar, el protestantismo norteamericano, que ofrecía abundantes recursos económicos a condición de poder penetrar en el país, y que, por cierto, fue muy bien recibido por las élites militares, entre otros. En cuarto lugar, la masonería, siempre en actitud hostil hacia la Iglesia, y que ya desde 1823 venía trabajando en México a nivel político, adquiriendo un verdadero poder de decisión y promoción sobre sus afiliados. En cuanto a las consignas de la masonería, estas respondían a las establecidas por la Masonería Internacional en el Congreso de Buenos Aires de 1906, publicadas en el Diario Masónico de Caracas, en su número 10, concretamente, erradicar el catolicismo de Hispanoamérica, comenzando con México. En 1926, el diario masónico La Tribuna, fijémonos bien, diario masónico, diario anticatólico La Tribuna, aseguró lo siguiente, abrimos comillas: la masonería internacional acepta la responsabilidad de todo lo que pasa en México y se dispone a movilizar todas sus fuerzas para la ejecución completa, total, del programa que se ha fijado para el país. Teniendo en cuenta estos 4 componentes, pasamos ahora a hacer un breve recorrido cronológico. Tras la firma del Acta de Independencia de México el 28 de septiembre de 1821, se hace evidente que los criollos que se emancipan de España, a causa de sus divisiones internas y por la influencia inmediata de Estados Unidos, no tienen fuerza suficiente para consolidar un Estado nacional heredero del territorio de la Nueva España. Y prueba de ello es que venden o ceden gran parte de su territorio a los Estados Unidos. Asimismo, los procesos de industrialización no empiezan a consolidarse hasta prácticamente la época de Porfirio Díaz. Durante estas décadas decisivas se sucedieron una serie de leyes antirreligiosas, calco de otras decretadas por los distintos gobiernos liberales europeos durante el siglo XIX. Destacaremos las principales.
En 1856 se promulga un decreto que suprime la Compañía de Jesús en México. Recordemos que gracias al cuarto voto de los jesuitas, el voto de obediencia al Papa, los jesuitas se habían convertido en el gran baluarte, en los grandes defensores del papado, eran el ejército del Papa. Este hecho, junto a su extraordinario poder económico y la excelencia de sus centros de enseñanza, motivó que la compañía fundada por Ignacio de Loyola se granjeara muy pronto la enemistad tanto de la masonería como de la mayoría de los ilustrados. Juntos pusieron todo su empeño en minar los fundamentos doctrinales de la compañía. Al fin y al cabo, era la orden religiosa que contaba con los religiosos más preparados de la Iglesia romana y quienes ofrecían la resistencia más firme al proyecto de secularización ilustrado y masónico. Voltaire, en Carta a Helvetius, no erraba en su objetivo, abrimos comillas. Cuando hayamos eliminado a los jesuitas, habremos dado un gran paso adelante en nuestra lucha contra lo que detestamos. Cerramos comillas. No en vano había sido un jesuita, el padre Rábago, quien desde el siglo XVIII venía aconsejando a Fernando VI la prohibición de la masonería en los territorios de la monarquía hispánica. Este negocio de los francmasones no es cosa de burla y bagatela, sino de gravísima importancia. Debajo de esas apariencias ridículas se oculta tanto fuego que puede, cuando reviente, abrasar a Europa y trastornar la religión y el Estado. Se apoyaba de esta manera en los argumentos utilizados por Clemente XII en la primera condena papal a la masonería de 1738, la primera condena papal que se emite 21 años después del nacimiento de la secta. En la bula In Eminenti, Clemente XII señalaba a la masonería como un gran mal, dicho así, no solamente para la salud de las almas, sino también para la tranquilidad de los estados. Todo esto dicho así textualmente en los textos. No me resisto a subrayar, por cierto, que este fue también el argumento utilizado por Simón Bolívar, masón iniciado en 1805, y que una vez alcanzado el poder, gracias al apoyo de las logias, prohibió la masonería en 1828, alegando él también que suponían un peligro para la estabilidad de los estados. Así afirmó: Simón Bolívar, libertador, presidente de la Gran Colombia, habiendo acreditado la experiencia, tanto en Colombia como en otras naciones, que las sociedades secretas sirven especialmente para preparar los trastornos públicos, turbando la tranquilidad pública y el orden establecido, que ocultando ellas todas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir fundadamente que no son buenas, ni útiles a la sociedad, y por lo mismo excitan sospechas y alarman a todos aquellos que ignoran los objetos de que se ocupan. Como consecuencia de esta dialéctica feroz, la Compañía de Jesús fue expulsada de España, de los territorios españoles, en 1767. Y por presiones de Carlos III y de otros monarcas católicos europeos, el Papa Clemente XIV terminó prohibiendo la Compañía de Jesús en 1773. Aunque fue restablecida en 1814, los jesuitas serían expulsados de España 3 veces más. Asimismo, fue expulsada, entre otros lugares, de Francia, Rusia, Portugal, Colombia, Ecuador, Italia y, como decimos, de México en 1856. La profunda crisis ideológica que la Compañía de Jesús arrastra desde mediados del siglo XX merecerá un capítulo aparte, pero de momento nosotros seguimos con nuestro tema. También en el año 1956, la Ley Lerdo, llamada así, Ley Lerdo mexicana, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y patrimonio y terrenos. Los procesos desamortizadores en Francia, en España y en las repúblicas herederas del Imperio Español, más en los países católicos que en los protestantes, eran necesarios para favorecer la creación de unas burguesías que pudieran modernizar esas naciones. Se trataba de dar el salto desde la fase eotécnica propia del antiguo régimen
a las novedades de la fase paleotécnica, que se inicia en Inglaterra con la Revolución Industrial y que se desarrolla durante todo el siglo XIX. Sigo en este punto las fases del progreso humano enunciadas por Louis Mumford en su libro Técnica y Civilización de 1934, donde sostiene que había 3 etapas sucesivas en el desarrollo técnico de la civilización: la fase eotécnica, la paleotécnica y la neotécnica. Esta evolución interna de la técnica y por tanto también de la industria en los países occidentales marcaron los procesos del siglo XIX, obligando a llevar a cabo determinados ajustes necesarios para la modernización de las correspondientes estructuras nacionales. Algo así como que la construcción de las naciones políticas, que el hallazgo de la nación en sentido político, pues no se puede desvincular de los desarrollos técnicos, científicos, económicos, etc. Forman parte de una misma realidad, un mismo engranaje. Las desamortizaciones, como decía, encajaban dentro de estos procesos de ajuste, aunque por supuesto también arrastraban fuertes connotaciones ideológicas en la lucha por el control de las ideas y de las conciencias. La ley Lerdo mexicana seguía una vez más el modelo de la Revolución Francesa, un modelo aplicado también en España por cada uno de los gobiernos liberales del siglo XIX. Eran un conjunto de medidas que tenían como objetivo principal el desarticular a la Iglesia católica, para que no pudiera cumplir sus funciones seculares, fundamentalmente sus labores en la enseñanza y la asistencia social. Y a este respecto no hay que olvidar que los gobiernos liberales carecieron durante décadas del menor sentido social. Entre otras razones, porque la Iglesia era la que tradicionalmente se ocupaba de dichas tareas y lo hacía de forma eficaz y discreta. Estas labores ahora ya no se hacen con ninguna discreción, ya las haga el gobierno, un determinado partido político o las ONGs. ¡A grito pelao! ¡Hala! Es la propaganda. También es verdad que durante el siglo XIX y principios del XX, la educación primaria estaba en manos principalmente de la Iglesia, y que el Estado en la Hispanoamérica independizada, que es el tema que nos ocupa, se había despreocupado en el siglo XIX de indígenas y campesinos. Masas de explotados creciendo y de desarrapados y desheredados y desarraigados y descamisados. Pero ojo, hay que desamortizar los bienes de la Iglesia lo antes posible y en nombre de la libertad, por supuesto, eso que no se olvide. Y es que el gran problema, el grandísimo problema de estos procesos de desmantelamiento de las instituciones eclesiásticas es que a menudo se hacían de forma precipitada e imprudente, es decir, sin tener preparadas nuevas instituciones de sustitución, situación que supuso el abandono de los grupos sociales más desfavorecidos, por no hablar de todos los religiosos y religiosas que quedaron ahí en la calle, ¿verdad? Abandonados. El Papa León XIII denunció esta situación de desamparo de las masas proletarias por parte de los estados en su encíclica de 1891, Rerum Novarum. Por otro lado, hay que subrayar que la ley Lerdo mexicana tuvo como consecuencia que muchas de las fincas desamortizadas quedaran en manos de extranjeros, dando origen a los latifundios de años posteriores. Este fue uno de los principales motivos de disconformidad que darían lugar a la Revolución Mexicana, especialmente del movimiento zapatista. En 1857, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, se redacta la Constitución Política de la República Mexicana, también de ideología liberal. Y en relación a esta Constitución, Nicolás Marín escribía lo siguiente: atención al materialismo político de este sacerdote católico. Los hechos se repiten invariablemente hasta hoy. Un partido político logra deshacerse de los partidos contrarios. Entonces, los miembros de ese partido, los que han triunfado, son los que hacen la Constitución y los que la imponen por la fuerza, sin consultar para nada ni la voluntad ni el número de los vencidos. El mismo profesor Callcott, en su reciente libro La Iglesia y el Estado en México,
en que tan condescendiente y generoso es con el Partido Liberal, se ve obligado a confesar que solo los liberales estuvieron representados al discutir y aprobar la Constitución de 1857, y que esos mismos liberales no representaban ni siquiera la mayoría de la clase culta, mucho menos de la masa del pueblo. Aunque la Constitución mexicana de 1857 reconocía a la Iglesia Católica como una sociedad religiosa, las leyes llamadas de reforma le arrebatarían los templos, las casas parroquiales y los palacios episcopales, nacionalizándolos. Así, en 1859, bajo el gobierno de Benito Juárez, se promulga la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, que ya no pasarían a manos de los rentistas, sino que quedaban en poder del Estado. Estas leyes de reforma se fueron agravando con el paso de los años. Por ejemplo, en 1859 se emite la Ley de Matrimonio Civil, que establecía que el matrimonio religioso no tenía validez oficial y que éste debía certificarse como un contrato civil ante el Estado. También se promulgan los decretos de secularización de cementerios, hospitales y establecimientos de beneficencia. El decreto de supresión de festividades religiosas y de prohibición de la asistencia oficial a las funciones religiosas. También el decreto de exclaustración de monjas y frailes, por el cual en toda la República Mexicana se extinguieron los claustros y conventos, decretándose la salida de religiosos y religiosas que allí vivían, con la excepción de las Hermanas de la Caridad. Un episodio semejante se vivió en España tras la invasión del ejército francés. Siguiendo el modelo de la Revolución Francesa, José Bonaparte iniciaba en España la persecución religiosa, suprimiendo las órdenes religiosas de varones que fueron objeto de exclaustración. Por primera vez los españoles contemplaban el insólito espectáculo de ver a miles de frailes vagando por los caminos. Una situación que alcanzaría tintes verdaderamente siniestros durante la Segunda República Española y la Guerra Civil, con la persecución, tortura y asesinato de aproximadamente 7.000 religiosos y religiosas. Un genocidio ideológico del que poco se habla, al igual que se suele silenciar el episodio de la Guerra de la Vendée en Francia o el hecho de que la Guerra de los Cristeros en México pudo dejar un rastro de entre 100 y 200.000 muertos. Por otro lado, en 1860 se emitía en México la Ley de Libertad de Culto, según la cual la religión católica dejaba de ser la única permitida. Asimismo, se prohibió la realización de ceremonias religiosas fuera de las iglesias o de los templos. Un poquito esto de los protestantes de vivir la religión en el ámbito privado, olvidándose de que el catolicismo es una religión pública. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, que duró de 1884 a 1911, la acción de la Iglesia Católica fue tolerada, aunque, como decimos, las anticatólicas leyes de reforma se fueron recrudeciendo. Con el ascenso al poder de Victoriano Huerta en 1913, se empieza a difundir en México un nuevo argumentario anticlerical, más bien anticatólico. Se empieza a decir que el clero y el arzobispado habían mantenido con dinero al general Huerta, que el clero merecía castigo, que sus riquezas y latifundios eran los causantes del hambre, y que triunfante la revolución vendría el reparto de los bienes de la Iglesia y de los capitalistas entre el pueblo. ¡Tachán! La solución a todos los problemas, acabar con los curas. Conspirando contra el presidente Huerta, Venustiano Carranza contó con el apoyo de algunos improvisados generales y coroneles, como Pancho Villa, Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles. En 1915, durante el periodo llamado Revolución Preconstitucional, Carranza llegó a la presidencia de México, felizmente auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos, cosa muy estimada por los caudillos que se discutían el poder. Bajo
Bajo su gobierno, el Congreso llevó a cabo la Constitución de 1917, fuertemente marcada por un espíritu adverso a la Iglesia católica, y que vino precedida por violentos episodios de persecución y salvajismo contra la Iglesia en 1914, 1915 y 1916. A propósito de esta Constitución de 1917, Nicolás Marín escribía lo siguiente: los delegados al Congreso y sus electores debían escogerse entre los que habían militado en las filas constitucionalistas y no entre los ciudadanos mexicanos. El resultado de ese Congreso, la Constitución, no ha recibido jamás, en una o en otra forma, la aprobación de la nación mexicana. Es la expresión incoherente de un régimen de tiranía que se elaboró conculcando las más elementales normas de derecho. No puedo detenerme ahora en el análisis pormenorizado del articulado de esta Constitución mexicana de 1917, pero les sugiero la lectura del libro de Nicolás Marín, La verdad sobre México. Abajo les dejo un enlace donde podrán consultar algunos capítulos del libro. Solo advertirles que la Constitución de 1917 sigue hoy día en vigor en México, aunque a lo largo de más de un siglo ha sido reformada en más de 700 ocasiones. Continuemos ahora este breve recorrido histórico. Los tres hombres fuertes de Sonora, Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, habían determinado ocupar la presidencia de los Estados Unidos mexicanos en forma sucesiva. Entre 1920 y 1924 la ocupó Álvaro Obregón, bajo cuyo mandato se practicó la llamada política tortuosa o política de buscapiés, que trataba de tantear el terreno y poner a prueba las fuerzas católicas en el país. Así, por ejemplo, José Miguel Romero de Solís cuenta que el 12 de mayo de 1921, obreros procomunistas subieron a las torres de la Catedral de Morelia e izaron la bandera rojinegra. Luego entraron a la iglesia y apuñalaron una imagen de la Virgen de Guadalupe. Los fieles organizaron una manifestación pacífica en protesta, la cual fue disuelta a tiros. Hubo 50 muertos y varios heridos, pero Álvaro Obregón culpó a los manifestantes. Este es un poco un ejemplo de esa política tortuosa y a mí me suena algo esto como española. También el 14 de noviembre de ese mismo año se puso una bomba en el altar de la Virgen de Guadalupe en su santuario en México. La protesta de todo México fue clamorosa, pero el gobierno hizo correr el absurdo rumor de que la bomba había sido colocada por católicos para provocar una agitación. Se comprobó la complicidad de las autoridades políticas, pero nada se hizo para castigar a los culpables. Tras Álvaro Obregón, le llegó el turno al general Plutarco Elías Calles, que ocupó la presidencia de México entre 1924 y 1928. Calles era el hombre decidido a llevar a cabo los planes de destrucción de la Iglesia en México, auspiciando la cristalización de una Iglesia católica apostólica mexicana, es decir, de una Iglesia nacional, para intentar romper la unidad romana. Aquí también seguía el modelo implantado durante la Revolución Francesa, modelo que impuso la Constitución Civil del Clero, convirtiendo así a los párrocos y obispos franceses en funcionarios del Estado, los juramentados, frente a aquellos curas que se negaron a desvincularse de la Santa Sede, los refractarios. Estos sacerdotes llamados refractarios, reclamados por los campesinos católicos franceses al grito de que nos devuelvan a nuestros buenos curas, fueron sangrientamente represaliados, perseguidos, torturados y asesinados en nombre de la Revolución. Y estas imágenes que acabamos de ver son de la película Diálogo de Carmelitas, que les recomiendo, está en YouTube. Por haber celebrado conciliábulos contrarrevolucionarios, por haber sostenido correspondencia fanática,
albergado a sacerdotes refractarios y a emigrados, conservado escritos libertarios, son condenadas a la pena de muerte. Dado el 28 Mesidor, año 2 de la República. Pues bien, tal y como nos informan Manuel Guerra y Alberto Bárcena en sus distintas obras de investigación, la Iglesia Nacional Anticatólica, auspiciada por Elías Calles, fue patrocinada por la masonería del rito occidental mexicano, que presenta a la Iglesia Católica como aniquiladora de los indígenas. Informan además, y abro comillas, que los adeptos de esta obediencia tienen la obligación de votar al masónico PRI, Partido Revolucionario Institucional, que ha gobernado México desde el año 1929 hasta el 2000. Han sido masones casi todos sus presidentes, sobre todo a partir de Benito Juárez, al menos 27, cerramos comillas. El acto persecutorio definitivo contra la Iglesia Católica en México lo constituyó la promulgación de las reformas al Código Penal, también llamadas Ley Calles, porque fueron promulgadas el 14 de junio de 1926 bajo el gobierno de Elías Calles. Esta ley establecía graves sanciones a los infractores de ciertos artículos de la Constitución de 1917. Los delitos penados eran, por ejemplo, enseñar religión en la escuela primaria, aunque esta escuela fuera particular, publicar comentarios sobre asuntos políticos en la prensa religiosa, realizar actividades religiosas fuera de los templos o usar hábito religioso fuera de los templos. Convendría señalar, no vaya a ser que nos llevemos a engaño, que las instituciones protestantes instaladas en México en ese periodo no sufrieron persecución religiosa. A ellas no se les aplicaban las prohibiciones de la Constitución, ni se las molestaba con las sanciones de la Ley Calles. No, ¿qué dices, boba? Ellas no. Ellas eran puras y santas, y sobre todo muy protestantes y muy norteamericanas. Y además no adoctrinaban, no como los curas católicos que adoctrinaban allá por donde iban. The New York Herald escribía el 20 de febrero de 1926: toda la acción del gobierno va contra la Iglesia Católica. De hecho, el gobierno de Elías Calles subvencionaba con 100.000 pesos mexicanos a la protestante Asociación de Jóvenes Cristianos. También los anglicanos gozaban de plena libertad. 200 centros de enseñanza metodista continuaron sus trabajos sin hallar ningún tropiezo. Al obispo episcopaliano en México le fue confirmada oficialmente la seguridad de que podía estar tranquilo, porque ni en su persona ni en su culto se les molestaría. Tampoco fueron molestados el Seminario Evangelista de México ni la Iglesia de la Unión Evangelista, ambas organizaciones norteamericanas. El obispo Jorge Miller, gerente general de las actividades de la Iglesia Metodista en México y Centroamérica, escribía, abrimos comillas: yo no me he preocupado por investigar cuál es el estado de mis súbditos en México, porque no temo ningún acontecimiento contra la propaganda metodista que sea de naturaleza antirreligiosa o antimisionera. Con autorización del Papa Pío XI, el camino que encontraron los obispos católicos mexicanos para protestar contra los abusos perpetrados desde el gobierno fue la suspensión del culto público, huelga de misas. La carta pastoral colectiva que informaba a los fieles de dicha decisión se firmó el 25 de julio de 1926, 5 días antes de que entrara en vigor la Ley Calles. Todos los sacerdotes obedecieron la determinación de sus obispos, y el 31 de julio de 1926, por primera vez en México después de más de 400 años, se suspendió el culto público en todos los templos del país, el culto católico, claro. Ya desde el 14 de marzo de 1925 se estableció, a impulso de los seglares católicos mexicanos, una organización que se denominó Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Este movimiento seglar, dispuesto a la lucha, fue extendiéndose por todo el país a medida que se recrudecía la situación. Se estaba preparando el movimiento de los cristeros, emprendido inicialmente, como decimos, por los laicos, aunque estos buscaron el apoyo de la autoridad eclesiástica.
Dicho apoyo se logró solo en parte y de muy distinta manera, dado que eso de apoyar la lucha armada pues generó mucha división dentro de la jerarquía de la Iglesia. Queda claro que tendremos que dedicar un capítulo completo a la desconocida Guerra de los Cristeros, pero no quiero cerrar esta entrega sin recordar que en 1929, y tras firmar los llamados arreglos que pusieron fin a la Guerra Cristera, el sucesor de Plutarco Elías Calles en la presidencia de la República Mexicana, Emilio Portes Gil, se dirigía con estas palabras a los líderes de la masonería mexicana: venerables hermanos, mientras el clero fue rebelde a las instituciones y leyes de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. ¡Ay, qué gracioso! Rebelde a las leyes de la República, dice. Unas leyes que prácticamente condenaban a la destrucción de la Iglesia y a la extinción de los fieles. Unas leyes que prácticamente imposibilitaban la existencia de la Iglesia católica. En otro fragmento de su discurso frente a la masonería mexicana, Emilio Portes Gil identifica orgullosamente masonería y Estado. En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Claro que sí, si ya lo dijimos en otro capítulo, solidarios frente al enemigo común, la Iglesia Católica. Porque tal y como reconocía el propio Portes Gil, la lucha contra el clero no se inicia, la lucha es eterna, la lucha se inició hace 20 siglos. Y hasta aquí este capítulo sobre la persecución religiosa en México. Tendremos que hacer más, por supuesto, más, y ahondar en lo de la Guerra de los Cristeros. Agradezco su apoyo, como siempre, a todos nuestros mecenas. No olvidéis darle a la campanita, comprobad bien todo lo de las notificaciones, la suscripción, etc. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces